Gracias. Continuando con estos temas totalmente interesantes en el ámbito del deporte, el doctor Omar Gordón nos va a hablar sobre lo que es la concusión cerebral, el ABC. Ahora que está muy de moda esto, recordar recién a Tua Tagovailoa, todavía no sé cómo se dice bien el nombre, pero bueno, quarterback de los Dolphins. El doctor Omar Gordón, neurocirujano funcional, egresado de la Universidad Latina, hizo pues su maestría en ciencias médicas, lo que es la neurocirugía, Universidad de Panamá también, es un programa de alta especialidad avalado por la UNAM, en neurocirugía funcional, tiene una maestría en docencia superior y actualmente es neurocirujano en el Complejo Hospitalario Metropolitano, en la Caja de Seguro Social, y es profesor de neuroanatomía, neurofisiología y neurocirugía también en la Universidad de Panamá, Universidad Latina y en la Columbus University. Con ustedes, el doctor Omar Gordón. Muchas gracias por la presentación. Pues, además, soy el presidente de la Alianza Fútbol Club, flamante campeón de la LPF actualmente, ¿no? Bueno, lastimosamente quedamos afuera de estas últimas semifinales, pero ahí estamos. Recordando al doctor Romero, hace un par de años, casi ayer, estábamos en el Santo Tomás, siendo el doctor Romero residente de medicina y yo interno en aquel entonces. Bueno, buenos momentos que vivimos en aquel momento, ¿no? Definitivamente la concusión cerebral es un tema pues, que manejo y estoy familiarizado, no solamente porque soy neurocirujano, sino pues porque también participo directamente en la actividad deportiva organizada, ¿no? Y es algo que todos los que estamos involucrados en el deporte pues debemos tomar en cuenta. Bien, como decía pues, el doctor Romero, esto es algo que ha sido ampliamente estudiado en la NFL y probablemente es la organización deportiva que mayor ha aportado al conocimiento neuropatológico de las lesiones que se pueden tener por una concusión cerebral. Entonces, queremos comenzar definiendo qué es una concusión cerebral. Pues una concusión cerebral es un daño funcional no estructural del cerebro, ¿no? En donde se alteran principalmente las funciones mentales superiores. Hay una pérdida del estado de alerta o de conciencia acompañado a amnesia postraumática generalmente, ¿no? Como su nombre lo dice, pues es una alteración funcional. Si se le hace el estudio de elección en el trauma a estos pacientes, que es la tomografía, pues vamos a tener una tomografía cerebral simple prácticamente normal. Pero ¿cuál es el problema? Pues el problema es que estas lesiones, cuando son continuadas, pueden producir cambios histopatológicos en las neuronas con acúmulos de ovillos neurofibrilares y generar una enfermedad muy parecida a la enfermedad de Alzheimer, que es la encefalopatía crónica postraumática, ¿no? Enfermedad pues bien desarrollada por el doctor Umalu en los exjugadores de NFL que fallecieron con un estado de demencia, ¿no? Así que esto ha obligado a que no solamente en la NFL, sino que otras enfermedades como la demencia pugilística en el boxeo o inclusive en los exmilitares por los traumas repetidos de ondas expansivas luego de las explosiones de bombas, podemos tener enfermedades parecidas al Alzheimer, en donde hay una alteración de la memoria, hay una alteración neurocognitiva y una alteración del comportamiento. Siguiendo esta idea, pues entonces la FIFA ha tratado pues, de desarrollar también su protocolo de manejo para las concusiones cerebrales, ¿no? Y esto es muy importante porque en aproximadamente 1 de cada 3 partidos de fútbol se tiene pues un trauma craneoencefálico. Entonces, ¿cuántos partidos de fútbol tendremos a la semana? Entonces, ¿cuántas probables concusiones vamos a tener a la semana? Por eso es que es muy importante pues tener bien establecido cuál es el protocolo de manejo en estos pacientes y que siempre haya pues un personal entrenado para la detección temprana, para el manejo temprano, para así poder proteger a nuestros jugadores, ¿no? Si vemos, este es el partido del Real Madrid, en donde Rüdiger tuvo la lesión con el portero del equipo del Shakhtar Donetsk, ¿no? Obviamente, pues una atención temprana y rápida nos va a permitir tener un buen resultado. Lo que promueve la FIFA, o lo que aconseja, es la utilización del SCAT-5. El SCAT-5 es el cuestionario para la evaluación de concusiones postraumáticas. Y lo ideal sería que todos nuestros jugadores tengan un SCAT-5 basal durante la pretemporada o al momento de ser contratados, de tal forma que uno tenga un estudio inicial
con cuál comparar si alguno de nuestros jugadores llegase a tener pues, un evento traumático. Este SCAT-5 lo que evalúa pues, es la situación clínica del paciente, hace una evaluación de la escala de Glasgow, las respuestas de la memoria de tipo Maddox y una evaluación neurocognitiva, neuropsicológica principalmente, ¿no? ¿Qué es lo que dice la guía? Bien, la guía establece fases desde que ocurre el trauma, ¿sí?, con la observación y detección del trauma hasta el regreso paulatino a la actividad deportiva, ¿no? Y pues obviamente pues tiene que estar esto a cargo de un equipo médico que esté preparado de forma adecuada para dar la atención y la detección de esto. ¿Qué es lo que queremos buscar? ¿O qué es lo que...? Obviamente para ceñirme al tiempo pues tenemos que hacer una revisión breve de esto y la idea es dejar pues las cosas más importantes. Entonces, ¿qué es lo que queremos buscar ante un evento traumático craneal? Primero, lo que queremos saber es si ese jugador puede continuar en el partido, es lo primero que queremos saber. Segundo, pues si ese jugador necesita ser retirado de ese encuentro. Y tercero, pues si además de ser retirado del encuentro necesita ir a una asistencia hospitalaria inmediata para la práctica de una tomografía cerebral y una evaluación por un especialista en trauma. Entonces tenemos que ubicar cuáles son los signos de alerta. Los signos de alerta son aquellos que nos indican que el jugador debe inmediatamente ser retirado del encuentro. Entonces, ¿cuáles son esos signos de alerta que debe estar el médico preparado para poder detectarlo? Bueno, pérdida del estado de alerta, ¿sí?, amnesia postraumática, cefalea, mareos, náuseas, fotofobia, acúfenos, inestabilidad para la marcha, respuesta aletargada o inadecuada a las preguntas de memoria de Maddox. Entonces, ¿cuáles son estas preguntas? Bueno, ¿en qué estadio estamos? ¿En qué tiempo va el partido? ¿Quién va ganando? ¿Contra qué equipo te enfrentaste la semana pasada? ¿Qué equipo ganó? Si hay alteraciones en alguna de estas respuestas, pues definitivamente estos pacientes deben ser retirados inmediatamente. Y esta es la final del Mundial de Brasil 2014 entre Alemania y Argentina, en donde el mediocampista Kramer de Alemania recibió un trauma con el hombro de Ezequiel Garay, presentando una concusión cerebral y tuvo que ser retirado de la final en ese momento, ¿no? Todavía más importante es la detección de signos de alarma. Los signos de alarma son aquellos que te dicen que el paciente no solamente debe ser retirado del encuentro, sino que debe ser inmediatamente llevado a una unidad hospitalaria para practicar una tomografía cerebral, ya que existe la posibilidad de tener una lesión intracraneal que requiera pues, una intervención quirúrgica, ¿sí? Si vemos aquí, por ejemplo, es un trauma que recibió Raúl Jiménez, el delantero de México, del Wolverhampton, en donde inmediatamente él cae totalmente flácido, sin ningún tipo de protección a la caída, ¿no? Entonces, una pérdida del estado de alerta, una pérdida del estado de conciencia, con pérdida de la capacidad de proteger la vía aérea, pues requiere inmediatamente una intervención para preservar esa vía aérea. Esto es nuestro, esto lo viví yo, nuestro jugador Fidel César en un partido contra el CAI, además de recibir un trauma craneoencefálico, entonces recibe un trauma raquimedular con una luxofractura de columna cervical que requirió intervención quirúrgica inmediata. Entonces, en aquellos pacientes que presentan deformidad cervical, que presentan limitación funcional, que presentan un déficit neurológico, ya sea focal o sensitivo, inmediatamente deben ser inmovilizados y retirados, pues sospechando la presencia de una lesión al raquis, ¿no? Una lesión raquimedular. Otros signos de alarma que podemos tener, definitivamente cefalea acompañada de náuseas, vómitos en proyectil, episodios continuos. Bien, esto nos hace pensar en que podemos tener un síndrome de hipertensión intracraniana por una lesión expansiva tipo hematoma epidural o tipo hematoma subdural agudo, ¿sí? Por eso, pues estos pacientes inmediatamente deben ser retirados y llevados a un hospital para la práctica de una tomografía. De igual forma, pues si el paciente tiene una convulsión postraumática, bueno, tiene algo que está irritando la corteza cerebral y ha generado pues el episodio convulsivo. O si el paciente presenta signos evidentes de una fractura, una deformidad a la palpación, salida de líquido cefalorraquídeo a través de las fosas nasales, a través del conducto auditivo externo que nos haga sospechar una fractura de base de cráneo, visión doble,
o equimosis periorbitarias en aquellos pacientes que tienen una trauma en cara, pensando en una probable fractura de órbita, ¿no? También deben ser retirados inmediatamente. Comportamiento agresivo, agitación o combativo, alteración progresiva del estado de conciencia, entonces nos hace pensar en una lesión estructural tipo una contusión cerebral. Entonces, ante cualquiera de estas situaciones que hemos mencionado previamente, en la evaluación de campo, en la evaluación a pie que hace el médico del equipo, pues estos jugadores deben ser inmediatamente retirados del partido y deben ser llevados a una unidad hospitalaria para practicar una tomografía cerebral simple y descartar pues la necesidad de una intervención quirúrgica por una patología expansiva. ¿Qué es lo que todos queremos al final del camino? ¿Sí? Este es nuevamente Raúl Jiménez, el jugador de Wolverhampton, que en la situación que tuvo una fractura craneal con un hematoma epidural asociado, pues se detectó rápidamente, se le dio manejo temprano, fue a rehabilitación y nuevamente volvió al élite. Eso es lo que nosotros buscamos, ¿no? Y la única forma de poder tener esto es tener personal entrenado a pie de campo para poder hacer la intervención inmediata que se requiera, ¿no? Entonces, ¿cómo es este retorno paulatino al encuentro? Sabemos que estos pacientes no deben regresar a la actividad deportiva en las primeras 48 horas de una concusión cerebral. ¿Y por qué es esto? Porque ya se sabe que una segunda concusión en las primeras 24 horas aumenta la susceptibilidad del cerebro a presentar apoptosis. Se desencadena más rápidamente la reacción inflamatoria. Entonces, esta es la razón por la cual estos pacientes durante las primeras 48 horas no deben tener ningún tipo de actividad deportiva. Pues luego de esto comenzamos pues con actividad aeróbica, luego actividad deportiva sin contacto, luego actividad deportiva con contacto, luego actividad en equipo, que es el entrenamiento total, para último, pues regresar a la competencia. Cada una de estas fases debería tener 24 horas de duración y si hay recaída de los síntomas, pues otra vez retomar las 48 horas de descanso para estos pacientes. Así que realmente lo que queremos transmitir aquí pues es establecer la inquietud de que todas nuestras actividades deportivas deben contar con un personal médico que pueda hacer una detección temprana de estas lesiones para poder darle el tratamiento temprano. El doctor Eden Marín pues es el médico del equipo de nosotros, de la Alianza Fútbol Club, el que está con nosotros tanto en los entrenamientos como en los partidos. Muchas gracias al doctor Gerinaldo por invitarme a participar de esta actividad académica y muchas gracias a ustedes por participar conmigo.